paz del Señor. Quería dejarles el punto número 5, sería de el orden de la salvación, o el Ordo Salutis. Quería dejarles ese pequeño punto, que sería el orden de la salvación. La justificación sería Romanos 5 del 1 al 10. En resumen es como Cristo murió por nosotros, y de esa manera nosotros recibimos su justicia en cambio de la suya, sin ningún mérito de nuestra parte, como un regalo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo el versículo, vamos a ir viendo lo que sería primeramente en la palabra, que es lo que más nos importa, la sola escritura. Dice: la paz con Dios mediante la fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe. La fe obviamente siempre viene por la instrucción de Dios, mejor dicho, por el oír de la palabra de Dios. Dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Nosotros somos enemigos de Dios, y llegamos realmente a una paz o una esperanza o una reconciliación con Dios mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Gracia, un regalo no merecido, no hicimos nada para recibirlo. Ahora dice: tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, dice, estamos firmes. Firmes no por nosotros, sino porque Dios nos sostiene firmes, como dice la palabra: el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día, la perfeccionará, la terminará en el día en donde nosotros seremos glorificados junto a nuestro Señor cuando venga en su segunda venida. Dice: y nos gloriaremos en la esperanza de la gloria de Dios. Es una esperanza no referida a lo que hoy conocemos en el mundo como esperanza, que es una esperanza que nosotros la usamos de una manera ciega, por así decir. Yo tengo esperanza en que puede llegar a pasar esto, o esperanza, no sé, en la paz mundial, o esperanza en lo que sea, pero no esperanza en algo que estamos seguros de que va a pasar. En cambio, un cristiano sí está seguro por la palabra y por la sola fe en Dios, quien hizo todas las cosas. Estamos seguros de lo que esperamos. Por eso es una esperanza afirmada en la confianza en Dios. Y eso es un convencimiento que nos lo da el Espíritu Santo. Dice: no viene de nosotros como nada, ninguno de los dones de Dios. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, en todas las circunstancias que tengamos adversas, siguiendo a Cristo, las cuales vienen siempre cuando uno pone la verdad por encima de todo. Las circunstancias siempre se ponen adversas. Dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto tiene muchas cosas, por así decir, escondidas atrás, pero una de algunas de las tan importantes, como dice acá: sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sabemos que las pruebas o los momentos difíciles nos producen una tranquilidad,
ante todas las cosas. Y la paciencia prueba. O sea, la paciencia, nosotros vamos a volver a tener pruebas, vamos a tener momentos difíciles donde Dios está probando nuestras vidas, y la esperanza no avergüenza, dice. Y la esperanza no avergüenza. Porque sabemos en quién estamos confiando, y si sabemos que Dios, como dice su palabra, Dios al que ama, corrige. Entonces, sabemos que Dios nos está probando. Si vemos que todo está fácil, si vemos que las cosas salen, estamos en el camino, el grande, ¿no? El camino ancho, por así decir. No estamos yendo en el camino en el cual es el camino de esperar, el que nos prometió nuestro Señor Jesucristo. El camino angosto, ese que hay que dejar muchas cosas, ese que parece que no, pero sí. Pero bueno, vamos a ver esto. Dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque tenemos el convencimiento mediante el Espíritu Santo. Porque dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sin el Espíritu Santo no vamos a tener ese contentamiento en las adversidades, no vamos a tener esa fuerza para superar las pruebas que, como vuelvo a decir, Dios, si Él comenzó la buena obra, la va a terminar. Si Él la comenzó, la va a terminar. Así que el que esté fundado en la palabra, el que realmente esté creyendo y anhelando a Dios, va a llegar. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Como me tocó decir antes en otro video, el amor de Dios influye mucho por el conocimiento de Dios. Cuanto más conozcamos de Él, más sepamos de Él, más vamos a amarlo. Así que, es muy importante que sepamos y conozcamos a Dios, porque dice la palabra que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien inspiró las Escrituras, y ahí vemos la relación entre todo, entre todas las cosas. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Y el Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros, Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, que estábamos muertos en delitos y pecados, no tenemos oportunidad alguna de elegir a Dios, porque estamos muertos en delitos y pecados. No sabemos, no vemos, somos ciegos totalmente. No había oportunidad para nosotros. No había ningún mérito que podía haber hecho el hombre. Estamos muertos totalmente, y un muerto no puede hacer absolutamente nada. Entonces todo el mérito es de Cristo. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara por morir por el bueno. Eso es cierto, o sea, nosotros podemos llegar a sacrificarnos cuando mucho. La bondad normal, la natural de un hombre puede llegar a sentir un amor emocional y podría llegar a morir por uno, por alguien que crea justo. Pero dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, ninguno puso nada, ningún mérito por medio, Cristo murió por nosotros. Nada podíamos haber hecho, nada, nadie hubiera hecho nada. Hoy quizás muchos dirán, no, pero yo no hubiera dejado. Nadie pudo haber hecho nada. Nosotros tenemos
una naturaleza pecaminosa, y es nuestro deber aceptarla e ir a Cristo, quien es nuestro único Salvador. En el 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, o sea, por su muerte, por él seremos salvos de la ira. Esta es la justificación en vida, dice. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, o sea, por la muerte de Cristo, seremos justificados. Y dice: por él seremos salvos de la ira. Esa es nuestra salvación, la obra de Cristo en la cruz. Él murió por nosotros, y ahora dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados. No es que éramos medio enemigos, no, somos enemigos de Dios. Nuestro pecado nos mantiene muertos delante de Dios, pero gracias a la obra de Cristo ahora podemos vivir para Dios y podemos ser reconciliados. Dice: fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa sería, por así decir, como nuestras vestiduras cuando estemos en las bodas, en la fiesta, cuando venga Cristo. Esas van a ser nuestras ropas, las de Cristo, las obras de Cristo. Lo que nosotros podamos hacer fuera de Cristo son trapos de inmundicia, obras carnales, obras que parecen buenas, pero ninguna tiene mérito para el cielo. Pero cuando Cristo se pone frente a nosotros con sus obras, muestra, por así decir, lo que es Él delante de Dios, y Dios nos puede ver gracias a que Cristo nos imputó o nos transfirió de alguna manera su justicia, nos quitó a nosotros esa culpa, esa ira que tenía Dios contra nosotros, soportó toda la ira de Dios para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros alcancemos una reconciliación con Dios, paz con Dios, para que podamos ser de nuevo vistos de una manera distinta, no como pecadores, porque Dios no puede ver el pecado. No hay comunión entre Dios y las tinieblas, no hay luz y tinieblas. Por eso Cristo tuvo que interceder, morir por nosotros, para que nosotros podamos de alguna manera ver a Dios, de alguna manera estar bien con Dios, para que Cristo pueda ir santificando nuestras vidas por su Espíritu Santo, llevándonos cada día más a ser como Él. Pero bueno, es todo un plan del Dios, el Dios trino que tenemos. Ese es el plan de salvación, el cual estamos viendo ahora de a poco. Así que esto sería la justificación, el proceso en donde Cristo muere por nosotros y se hace culpable, haciéndonos nosotros dignos, por así decir, delante de Dios, para que Dios nos vea y nos vea libres de pecado, siendo que nosotros somos sucios, y Cristo se hizo sucio, lleno de ira de Dios, por así decir, soportó la ira de Dios, mejor dicho, para que nosotros fuéramos justificados y Dios nos vea como una persona totalmente justa delante de sus ojos. Eso realmente es un gozo para todos los creyentes. Ese es un gozo para las personas que realmente aprecian o saben apreciar el sacrificio que hizo por nosotros Cristo. Pero es muy importante también que sepamos cuán muertos estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados, y quitemos todo orgullo de nosotros y toda clase de justificación humana de nosotros, de nuestras obras, de yo era una persona buena, ¿cómo puede ser? No, para Dios todos somos pecadores, todos estamos muertos, porque no es que nosotros hacemos obras malas y ahí nos convertimos en pecadores. No, nacimos pecadores y vamos a seguir pecando. Por eso necesitamos un
una reconciliación, un Salvador, necesitamos una persona que interceda por nosotros, necesitamos la justicia de Dios en nosotros. ¿Y quién es esa justicia? Cristo y su obra redentora o su obra justificatoria. Pero lo importante es que sepamos que Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Nada merecemos. Así que bueno, quería dejarle esta mínima parte de lo que es la reconciliación en la justificación por Cristo. Así que espero que lo puedan entender mínimamente. Hay mucho más estudios sobre la justificación, no es solamente esto, pero que podamos entender la idea de lo que es la justificación. Una última cosa a aclarar es que no es tan fácil decir mira, hubiera muerto otra persona por nosotros. Pero hay algo que quizás muchos no lo entienden, es que el que debía de soportar esa ira, así como todos los atributos de Dios son infinitos, eso quizá lo veamos después, es muy importante saberlo. Su ira era infinita y un hombre no puede recibir esa ira porque no podría soportarla, y Dios tampoco quedaría satisfecho. Su ira no quedaría satisfecho. Por eso era necesario que sea Dios el que muera y que soporte esa ira. Por eso tuvo que venir alguien que es hombre y Dios al mismo tiempo, para recibir y justificarnos a nosotros como hombres y al mismo tiempo poder soportar esa ira de Dios. Porque al mismo tiempo Cristo, siendo hombre, fue Dios y por eso pudo soportar esa ira, y al mismo tiempo fue justo y por eso la muerte no pudo con él. Entonces, cuando soportó la ira y murió, porque la pudo soportar, no es que no murió, sino que la soportó y murió. Era necesario que él muera, y también es necesario que junto con su resurrección nos pueda resucitar a nosotros en el día postrero, porque así como él resucitó, nosotros tenemos esa misma esperanza. Entonces, él tuvo que resistir esa ira, todo el poder de Dios en ira lo tuvo que recibir él por nosotros, porque nosotros, por más que haya muerto un puñado de quien sea, de personas, no íbamos a poder, porque nosotros somos seres finitos y Dios es un ser infinito. Entonces él debía soportar su propia ira, y por amor vino su hijo a sacrificarse por nosotros. Es su hijo, el cual es Dios mismo también, pero eso lo vamos a ir explicando después a medida que vayamos viendo otros temas. Pero lo importante es que ningún hombre podría haber muerto y haber hecho el sacrificio que hizo Cristo. Era imposible para nosotros. Es algo que es totalmente de parte de Dios, y es un regalo que nosotros no podemos pasar por alto. Así que bueno, ahora sí, sabiendo eso, espero que les pueda ayudar mucho para tener esa perspectiva de cuánto valor tiene nuestra salvación, y que nadie la tome, por así decir, de una manera liviana. Bueno, gracias y paz.